Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Gustavo Petro inicia la reapertura de la frontera con Venezuela. El cierre es un suicidio que no debe repetirse. Con la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, se abre una luz de esperanza sobre la normalización de las relaciones entre este país y la vecina Venezuela. Ya desde la etapa de la campaña, el líder izquierdista había manifestado su intención de restablecer contactos con el país vecino. El 22 de junio pasado, Petro confirmó a través de su cuenta de Twitter los acercamientos con el gobierno venezolano. Este lunes 26 de septiembre, quedó oficialmente abierta de nuevo la frontera entre Colombia y Venezuela, la cual estuvo cerrada por 7 años. El presidente Gustavo Petro, sobre las 11 de la mañana, fue recibido en el Centro Nacional para la Atención en Frontera. Esto es un símbolo de la unidad. Nunca debe cerrarse la frontera. La globalización, antes que nada, es comercio y unidad entre vecinos. El cierre fue un suicidio que no debe repetirse, aseguró Petro mientras caminaba por el puente Simón Bolívar. Descartó que haya un encuentro con el presidente Maduro pronto. El presidente Petro catalogó como histórica la reapertura. Dijo que lo que sucedió este lunes fue histórico. Además, manifestó que la globalización es antes que nada una relación entre vecinos. Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los culturales y de población, encontrará siempre que la mayor cantidad se realiza entre vecinos. Así era antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros. Así era entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Ecuador. Dijo que las oportunidades económicas que se presentan con esta reapertura son un factor de industrialización y que por ende hay que aprovecharlas y profundizarlas. El presidente Petro en sus declaraciones manifestó que una de sus ideas es lograr que los camiones que ahora cruzan entre Colombia y Venezuela puedan llegar hasta las Guyanas, allá en donde hoy se presenta el crecimiento más importante de América del Sur por descubrimientos de campos petroleros con una población ajena a nuestra población étnica, pero que posibilitan la construcción del mercado común en Sudamérica, aseguró. También dijo, ojalá un camionero o una camionera, modificando las normas, pueda llegar hasta allá, a Georgetown e incluso hasta el Brasil, y por el otro lado, a la Patagonia. Si lo hace un camionero o camionera, lo podrá hacer cualquier familia en moto, reconociendo que es esta nuestra casa y que no tenemos que ponernos a cerrarle las puertas a nuestra propia casa. Petro explicó que su deseo es que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan de lado a lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas dependientes de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peajes de bandas de todo tipo multicrimen que podían matar y violar, aseguró. Dijo que con el paso que se dio este lunes habrá una recuperación automática para los transeúntes. Agregó que la normalización de los flujos económicos y culturales debe verse reflejada también en un salto cualitativo en materia de derechos humanos en toda la frontera colombo-venezolana. Debe reanudar en un aumento de la calidad de vida. Que Cúcuta se haya vuelto una de las ciudades más pobres tiene que ver con un desastre humanitario de lado y lado. Explicó que abrirle paso al comercio implicará progreso para las poblaciones aledañas. A los migrantes que se encuentran en Colombia les envió un mensaje de calma. Las personas que deseen vivir en Colombia, el respeto de todos sus derechos, pasar de un carnet a una real vivencia de derechos plenos como ciudadanos venezolanos acogidos, manifestó. También adelantó que le pidió al Ministerio de Educación y al ICFES agilizar los trámites para homologar diplomas y ojalá se haga lo mismo al otro lado, porque lo primero que tenemos que lograr es que un venezolano que tenga títulos pueda trabajar en Colombia y lo mismo un colombiano en Venezuela. Ese es un tema de primer orden. Finalmente, el mandatario aseguró que habrá discusiones y obstáculos entre los dos gobiernos, pero siempre en paz y con el argumento, siempre respetando al otro. La autodeterminación de los pueblos es una orden de la Constitución. Que la democracia, la paz y el respeto absoluto allá y acá sea nuestra consigna común. Al norte de Santander le entregamos este hecho, poder normalizar su situación cotidiana y hacer de esos puentes la palanca para la mayor de la prosperidad económica y general, concluyó. Vestido de blanco, Petro se dirigió al puente Simón Bolívar y allí reabrió formalmente la frontera. Acompañado de miembros de su gabinete, Petro estrechó sus manos con miembros del gobierno venezolano. El hecho se oficializó con un acto protocolario en el puente Simón Bolívar que une a Villa del Rosario con San Antonio del Táchira. Luego sonaron los himnos de ambos países. Un camión venezolano hacia las 11:35 am fue el primero que cruzó la frontera e ingresó a Colombia, específicamente al corregimiento La Parada. Posteriormente, un camión colombiano se dirigió al vecino país. Estamos retomando relaciones y dando pasos firmes para avanzar en la apertura total y absoluta de la frontera entre pueblos hermanos. Colombia y Venezuela es un día histórico y trascendental, manifestó. Gracias al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, embajador de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, Armando Benedetti, a todos los ministros aquí presentes,
funcionarios del gobierno nacional, a la comunidad colombo-venezolana que nos acompaña, a los medios de comunicación nacionales e internacionales y en general a toda la ciudadanía. Creo que hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur, para América en general. La globalización es antes que nada una relación entre vecinos. Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, los flujos de población, encontrará siempre que la mayor cantidad se realiza entre vecinos. Y así era antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros. Así era entre Colombia y Venezuela y entre Colombia y el Ecuador, en donde nosotros llegamos a exportar bienes de alto valor agregado, industriales, manufactureros. Fue precisamente en la comunidad andina en general y en primerísimo lugar en Venezuela. Esa realidad económica que podría ser el factor de la industrialización, es decir, del progreso real de Colombia, tenemos hoy que aprovecharla, profundizarla. Venezuela ha pedido su ingreso a la comunidad andina y lo mismo ha hecho la República de Chile. Y un poco más lejana se acerca la República de Argentina. Si diéramos ese paso, creo que Colombia estaría construyendo su plataforma de progreso económico más importante después de su propio mercado interno. Por esta carretera se podría llegar, si hubiera un acuerdo. El embajador de Venezuela, nuestro en Venezuela, va a tener que acometer esa tarea hasta que fundemos una embajada en Guyana. La posibilidad de que estos camiones y las personas en general puedan llegar hasta allá, en donde hoy se presenta el crecimiento económico más importante de toda América del Sur, por descubrimientos de campos petroleros, con una población un poco ajena a nuestra tradición étnica, hindúes, afros, pero que posibilitan realmente la construcción del mercado común en América del Sur. Y ojalá por el sur podamos llegar hasta la Patagonia. Ojalá un camionero, modificando las normas, una camionera, ¿por qué no?, pueda llegar hasta allá, a Georgetown por un lado, incluso hasta el Brasil, y por el otro lado hasta la Patagonia, donde los fuertes vientos son constantes y cotidianos. Si lo hace un camionero, una camionera, lo podrá hacer cualquier familia, cualquier persona en moto, reconociendo que esta es nuestra casa y que no tenemos que ponernos a cerrarle las puertas a nuestra propia casa. A cualquiera se le ocurriría una locura si al interior de su casita, de su apartamento, le cerrara las puertas a una habitación, a la cocina o a la sala. Si algo tenemos es esta casa, y esta casa nos puede permitir la prosperidad. Yo deseo que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan al lado y lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje, de bandas de todo tipo, multicrimen, que podían matar, que podían violar. Hoy hay una recuperación automática para los transeúntes, hace unos días para quienes van en máquinas ahora, y es legalizar completamente los flujos culturales de población y económicos. Eso debe redundar en un salto cualitativo en materia de derechos humanos en toda la frontera colombo-venezolana.
debe redundar, lo mediremos, lo evaluaremos públicamente, en un aumento de la calidad de vida. El que Cúcuta se haya vuelto una de las ciudades más pobres de Colombia tiene que ver con un desastre humanitario al otro lado y con otro desastre humanitario a este lado. Que este puente de cemento sea el inicio, ojalá con el de tienditas que dentro de pocas semanas se va a inaugurar, mucho más grande, sea no solamente un puente de cemento, sino la vía por la cual se construya el progreso de estas dos regiones, del Táchira, del norte de Santander, que no solamente pase, como lo vimos, las grandes cantidades de toneladas de aluminio y de acero, y por otro lado las medicinas, porque el camión colombiano iba cargado de medicinas, sino que también pase la producción del norte de Santander, pase la panela, pase la guayaba. En plena campaña me quedé allá en unas casas de la región y de eso hablábamos, pase las confecciones, pase el calzado, pase las cosas que podamos con imaginación producir aquí, que ya no sean 400 millones de dólares, como el ministro de Comercio me dice que más o menos de contrabando van pasando con cobros de peajes durísimos por las trochas, sino que pasemos a los 1.000 millones de dólares, que pasemos, ojalá, al final de este gobierno a 4.000 y que en el mediano plazo logremos recuperar los 8.000 que antes pasaban. La mayoría de mercaderías colombianas hacia Venezuela, pero indudablemente necesitamos de su acero, de su aluminio. Necesariamente las dos economías tienen que integrarse. Estamos hablando de una zona especial entre el Táchira y norte de Santander para que sea plataforma de la industrialización, para que la calidad de vida sea general. Si no, no tendría mucha gracia, porque veríamos pasar las tractomulas con riquezas de otros lados, quizás ni siquiera de Colombia, y seguir aquí en las mismas condiciones en donde el hambre avanza, donde las necesidades básicas insatisfechas están sin resolver. La gracia del comercio es que traiga progreso para la población. Y yo estaré midiendo eso. Ojalá la migración que en masa vino de Venezuela aquí, como antaño fue la de Colombia allá, pueda hoy tener calma. Las personas que deseen vivir en Colombia, el respeto de todos sus derechos, pasar de simplemente un carnet a una real vivencia de derechos plenos como ciudadanos venezolanos acogidos en Colombia. En el Ministerio de Educación he pedido, en el IFES exactamente, que se agilicen completamente los trámites para homologar diplomas, y ojalá se haga lo mismo al otro lado, porque lo primero que tenemos que lograr es que una venezolana que tenga títulos, un venezolano con su debida preparación, pueda trabajar en Colombia, y lo mismo un colombiano, una colombiana en Venezuela. Este es un tema de primer orden, porque al final las sociedades se enriquecen no solamente por el comercio, sino fundamentalmente por la educación. Tendremos nuevas tareas y nuevos problemas que asumir. Habrá indudablemente discusiones, obstáculos entre los dos gobiernos y las dos sociedades, pero siempre en paz, siempre con el argumento, siempre respetando al otro. La autodeterminación de los pueblos es una orden de la Constitución de Colombia a todos sus gobernantes y a sus ciudadanos y ciudadanas. Lo que pase en el desarrollo político de Venezuela, antes que nada, debe ser determinado por el mismo pueblo de Venezuela, igual
que lo que nos pase a nosotros, los colombianos, en materia política debe ser determinado libremente por el pueblo colombiano. Que la democracia, que la paz, que el respeto absoluto a la dignidad del ser humano allá y acá sean nuestra consigna común. Al norte de Santander le entregamos este hecho en los primeros días de este gobierno, poder normalizar su situación cotidiana y hacer de esos puentes y del hecho de estar en la frontera la palanca mayor de la prosperidad económica y del bienestar general. Muy amables a todas y todos por haberme escuchado. Le envío al presidente Gustavo Petro el agradecimiento de más de 30 millones de venezolanos y venezolanas por este paso inmenso que hemos dado para restituir las relaciones de hermandad, de unión, de cooperación, de complementariedad entre nuestros pueblos, que es lo más importante. 26 de septiembre, yo sabía que este día iba a llegar. En los momentos más oscuros, cuando se trató de invadir Venezuela por esos puentes, para traer la guerra, la violencia, el terrorismo a nuestro país, yo sabía que más temprano que tarde este día iba a llegar, y con fe en Dios lo pedí, y este día llegó, hoy lunes 26 de septiembre, y le agradezco al presidente Gustavo Petro de Colombia. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.